Hola cimarrones, bienvenidos a un programa más de Sensor UABC. Como cada domingo, el equipo de Sensor UABC les tiene preparado un programa nuevo para cada uno de ustedes. Te invito a que te quedes con nosotros. Daniela, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, y hola cimarrones, espero que se encuentren de maravilla, ya con sus horarios bien organizados y que estén empezando este semestre con toda la actitud del mundo. Como ya lo comentó mi compañero, este episodio será fenomenal, porque estaremos platicando y conociendo cómo un cimarrón puede acercarse a una de las disciplinas más importantes del momento, el cine. Claro que sí, Daniela. Como es una disciplina que cada uno de nosotros disfrutamos, el día de hoy te comentaremos también acerca del Día Internacional del Cine Mexicano. Así que, si no sabes cuándo se celebra, en este programa te comentaremos su celebración. Comencemos con Sensor UABC. La cápsula de visita. Mi nombre es Julio Luna Jr. y el día de hoy les traigo un poco de la charla que se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acerca de Vertifilms, una nueva puesta en el cine en formato vertical. A todos, primero que nada, pues muchas gracias por darse el tiempo de venir a este pequeño espacio para que vamos a hablar un poco sobre lo que es Vertifilms y al mismo tiempo para invitarlos al evento. Mi nombre es Ronnie Regallardo, yo soy un cineasta independiente local y aquí junto a mis compañeros Alexandra y Eduardo pues venimos en representación de todo el equipo de Vertifilm. Les hablaré un poquito de lo que es Vertifilm. En sí es un festival que está manejando lo que es el nuevo formato en vertical. Bueno, es un formato que ya tiene unos cuantos años, pero ahora con una aplicación más cinemática. En sí, el Vertifilm viene del país de República Checa. Su director es Krzysztof Sapper, el cual es un cineasta local de allá de Praga. Y él, a través de su trasfondo en publicidad y diseño gráfico, empezó a aventurarse en lo que es el cine. Y siguiendo las nuevas tendencias del formato vertical, pues empezó a emprender en cuanto al cine, pero en formato vertical. Pero bueno, esa es como la historia de allá del otro lado del Chaco, ¿no? Allá en Europa. Pero aquí vamos a ver qué tal aquí actualmente, aquí en México. Lo de Vertifilm se inició. En sí, su concepción como tal tiene más o menos como un año o un poco menos, pero todo comenzó con, el director del Festival de México es Hamlet Rubio, el cual no estuvo presente, pero pues aquí estamos en su persona. Entonces Hamlet se tomó la tarea de contactar a diferentes personas de diferentes lados del mundo. Les comentó el proyecto que tenía, que era realizar una serie experimental con personas de diferentes lados que hablaban diferentes idiomas y pues su nivel de convencimiento, atractivo del proyecto y pues la situación en la cual pues muchos de nosotros no podíamos hacer nada, pues aceptaron y empezamos a realizar lo que fue esta serie. Una vez que pues ya se realizó, se creó una pequeña muestra de lo que habíamos hecho, pero queríamos buscar alguna plataforma donde pudiéramos mostrar este proyecto y con esto indagando dimos con lo que es el Festival de Vertifilms de allá de Praga. Entonces se inscribió el corto, quedó seleccionado, se presentó y también por parte del director de allá, Krzysztof, intentando también de crear una relación fuerte con los creadores, pues se comunicó con ellos para también como impulsar tanto sus proyectos como el festival. Llegó Krzysztof a ofrecerle a Hamlet lo que era llevar lo que es Vertifilms, pero allá a México, que a lo mejor aquí en México pues no estamos acostumbrados a ver cine en formato vertical, pero sí somos grandes consumidores de contenido en vertical. Entonces es un buen lugar donde se puede aprovechar este tipo de proyectos. Entonces Hamlet aceptó y se tomó la tarea de traer lo que es Vertifilms. Vertifilms es un proyecto de cinematografía, como ya comentaba, encargado del apoyo también a los estudiantes. No solamente queremos hacer este evento para reproducir estos cortos documentales y ya. También queremos crear un cambio en los estudiantes. Es por esto que el director Hamlet Rubio nos da la oportunidad de asistir a CETIS Universidad. Ahí van a haber diversas clases de cinematografía
con maestros internacionales, lo cual no vemos todos los días en Tijuana, y es por esto que nos emociona mucho tener la oportunidad de asistir a este tipo de clases que no todos los días podemos ver, ¿no? Así que los invitamos el día 25 al 28 de agosto en Praga Café y en CETIS Universidad. El día 26 creo que son las primeras pláticas con los directores, tengo entendido. Entonces, sí, acérquense y pues empápense de las nuevas herramientas, ¿no?, para realizar el formato vertical. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, nos encuentras como Sensor UABC o en la página de la Facultad Humanidades y Ciencias Sociales, en donde puedes revisar toda la información disponible acerca de este tema. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos. Soy la doctora Betsabe de la Cruz Corona, coordinadora del programa de especialidad en odontología pediátrica de la Facultad de Odontología Tijuana por la Universidad Autónoma de Baja California, y les daré la información respecto a la atención odontológica en la clínica de posgrado. La atención que brinda el programa de especialidad se enfoca en pacientes pediátricos, bebés, niños y adolescentes. Nuestra clínica cuenta con atención especializada en clínica del bebé, clínica del adolescente, atención a pacientes con discapacidad y bajo anestesia general. Además, clínica de ortopedia y ortodoncia. Nos ubicamos en Avenida Universidad 14418, Parque Industrial Tijuana, dentro del campus UABC en el edificio 3F. Los horarios y días de atención son lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para ser atendido en nuestras instalaciones, deberás generar una cita al número 664-979-7500, extensión 55233. Con gusto, nuestro personal brindará los espacios disponibles para la atención dental infantil. Es importante que al generar tu cita nos proporciones los siguientes datos: nombre de paciente, edad y si presenta algún antecedente médico. Recuerda que la atención dental oportuna genera una salud bucal y sonrisas sanas en los pacientes pediátricos. Te esperamos. Los niños son tu mayor tesoro. Cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en especialidad en odontología pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. ¿Ustedes saben cuándo se celebra el Día Internacional del Cine Mexicano? ¿No? Bueno, se celebra el 15 de agosto. El Senado de México fue quien aprobó su celebración. Esta conmemoración tiene el objetivo de reconocer el aporte cultural de la producción cinematográfica nacional y además representa el reconocimiento a la relevancia del cine mexicano como producción artística en la imagen de México y como elemento esencial de la identidad nacional. Cabe mencionar que México es uno de los 20 países con mayor producción cinematográfica en el mundo y también forma parte importante de la economía mexicana. Apuesto que ese dato no se lo sabían. Continúa viendo Sensor UABC. Buen día, cimarrones. Soy Mayra Enríquez y les doy la bienvenida a la sección Marcador. Hoy vengo a informarles que la Facultad de Deportes los invita a tomar clases curriculares de activación física, tales como atletismo, fútbol, gimnasia, flag, taekwondo, acondicionamiento físico, box, voleibol, béisbol y softball, baloncesto, ajedrez, preparación física y judo. Las inscripciones inician el día lunes 15 de agosto y terminan el 9 de septiembre y tienen un costo de $300, los cuales se tienen que pagar
en la caja del Departamento de Finanzas, en la segunda planta del edificio de Vicerrectoría. El plazo de pago es del 15 de agosto al 9 de septiembre. Cabe mencionar que todas las actividades curriculares te otorgan 3 créditos por materia. Las clases inician el 29 de agosto del presente año y tienen que cubrir las 4 horas de clase por semana. El procedimiento para dar de alta la materia optativa es: número 1. Pagar los 300 pesos de inscripción en caja del segundo piso de Vicerrectoría de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Número 2. Entregar comprobante de pago y ficha de inscripción, ambos en original y copia, en la Coordinación de Actividad Física y Deporte en el edificio 11D, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Un dato importante a considerar es que los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Ciencias Química e Ingeniería pueden cursar estas materias curriculares únicamente de primer a tercer semestre. Y los alumnos de la Facultad de Idiomas y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales solamente pueden cursar estas materias a partir del tercer semestre. Para mayor información, puedes visitar la Oficina de Coordinación de Actividad Física y Deporte en la Facultad de Deportes, edificio 11D, o mandar un mensaje a cualquiera de los siguientes correos. Esto fue Marcador. Nos vemos en la próxima semana. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García y como saben, el regreso a clases ya está aquí. Y con eso regresa a su sección favorita, Soy Cimarrón. En el episodio de hoy conoceremos a Imanol. Imanol es estudiante de la carrera de Gastronomía y hoy nos hablará un poco sobre su carrera y su trabajo que están relacionados. Quédate conmigo y disfruta esta cápsula que estoy seguro que te encantará. Hola, mi nombre es Donaldo Imanol García Palomeque. Estoy estudiando lo que es la carrera de Gastronomía en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia y actualmente estoy en el segundo semestre. Pues fue algo raro porque realmente en la preparatoria estaba estudiando contaduría y pues iba a seguir con lo de la contabilidad, pero al final me aburrió la carrera, no me gustó y pues llegó el punto donde tenía que escoger la carrera y pues me iba a meter a comunicación, luego me iba a meter como algo de derecho y al final, no sé, me entró el morbo por la cocina y pues probé y me gustó. De hecho, antes de estudiar aquí en la UABC, me metí una de paga que se encuentra también por aquí en esta sección de Otay, pero pues empezó lo de la pandemia y pues me tuve que salir y ahorita estoy aquí en UABC y me gustó. También mientras estaba estudiando ya estaba trabajando en una cocina y se me hizo interesante, me gusta lo que es la presión y todo eso. De mi trabajo, creo que más me gusta, pues me doy cuenta que comparado con otros trabajos que he tenido, es que no me importa las horas que estoy metido, se me van volando, se podría decir. En otros trabajos 8 horas se me hacían eternas, en este he llegado a trabajar más de 14 horas y me siento como si no hubiera hecho nada. Y pues puedo estar así trabajando y me gusta realmente. Pues ahorita actualmente tengo un trabajo de medio tiempo y ahorita estoy como cocinero. Trabajo 38 horas, 40 horas a la semana y pues tengo un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y pues, entre la semana, pues por las clases y ya en fin de semana tengo que trabajar 10 horas mínimo. Y pues es pesado, pues como cualquier cosa en la vida que es trabajar y estudiar. Pero por lo mismo se me va rápido el tiempo y no lo siento tan desgastante y pues sirve al final de cuentas porque puedo reforzar lo que he visto en la escuela y viceversa, reforzar en el trabajo a base de ayuda de la escuela o de las clases. Pues es algo
algo, pues se parece como muy irónico porque muy fuerte. De hecho, el primer semestre miramos lo que era como bases de la cocina y nos enseñaban de cortes y cosas así. Y son cosas sencillas, pero realmente una persona cuando entra sin saber nada, son cosas que hacen mucha diferencia. Porque cuando yo entré, cuando fue mi primer trabajo en cocina y entré, pues entré como ayudante de cocina por no saber mucho. Y lo que era la forma de agarrar un cuchillo, la manera de cortar, la velocidad, cómo se cortaba, qué tipo de cortes se ocupaban y todo eso es algo muy esencial y al momento de estar en la cocina es algo que te piden porque si no lo sabes hacer retrasas al equipo, retrasas la producción y eso conlleva más dificultades al momento de trabajar. Pues que me gusta, es algo obvio, es el cocinar más que nada. Cuando estoy estresado, que generalmente es casi siempre, si me pongo a cocinar se me va volando el tiempo y más si me pongo, no sé, a estar escuchando música y cocinando, me relaja más que nada y a la vez también el probar, el saber que estoy comiendo cosas nuevas o sabores nuevos y ese tipo de cosas es algo muy interesante. Pues más que nada, primero que nada, la carrera de gastronomía no solo es cocinar, porque muchos van con esa idea errónea de que van a entrar y solo van a estar cocinando. No, la carrera en gastronomía lleva muchas cosas más que cocinar, como derecho, contabilidad, muchas cosas que al final de cuentas te sirven y si sabiendo eso te quieres meter, pues hazlo, vale la pena y pues por lo menos aquí he visto que son muy buenos maestros y aprendes bien. Y te dan buenas oportunidades. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. Cabe destacar que la UABC siempre busca que los alumnos lleven al límite su creatividad y presenten sus proyectos. Y en esta ocasión será en el evento VertiFilms. En este proyecto tendrán lugar conferencias por parte de maestros internacionales, que darán inicio el 25 de agosto y durarán los próximos 3 días. Tendrán lugar en distintas universidades y claro que estás invitado. Los alumnos realizarán cortometrajes documentales, los van a presentar al jurado, reproducirán los cortometrajes semifinalistas y después mencionarán a los ganadores. Así que si te interesa, esta es tu gran oportunidad. No desaproveches la invitación que UABC tiene para ti y desde luego no pierdas de vista la página de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para más información. Continúa con Sensor UABC. Sí, ahorita voy. Ahorita llego, sí, ya sé. Espérame tantito, ya casi salgo de aquí. Ahorita voy. Sale. Hola Frida, pues me venía comiendo unas sabritas y me quedó una, ¿la quieres? Papi, me duele mucho la panza, tengo ganas de vomitar, me siento muy mal. ¿Qué? Tengo ganas de vomitar, me siento muy mal. ¿Por qué lo dices? Me duele la
¿Qué te cayó mal o qué? No sé. A ver, párate. Actualmente el mundo pasa por una nueva enfermedad, la hepatitis aguda grave infantil, que se caracteriza por la hinchazón del hígado y la inflamación de sus tejidos, producida por una infección viral. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen 650 casos a nivel global, en donde 3/4 partes de estos se han dado en menores de 5 años. La hepatitis aguda grave infantil se ha considerado muy preocupante, ya que al menos 9 niños han fallecido. Asimismo, otros 38 han necesitado trasplante de hígado. Ahorita el término de hepatitis aguda infantil también ya se le conoce como hepatitis de origen desconocido. Ahorita les comento un poco más sobre ello, y dentro de estas diferencias que se tienen, la principal es que no, ¿cómo les explico? A todas las variantes que ustedes conocen, que va de la A a la E, ya se descartaron principalmente, ya fueron las 5 entidades descartadas, se descartaron las otras posibles causas de una hepatitis, ya fuera infecciosa, fuera por algún trauma, fuera también por medicamentos o por tóxicos. Ya se realizaron el descarte para nosotros pensar en esta nueva entidad de hepatitis aguda infantil. Existen algunas teorías relacionadas con el virus Epstein-Barr o el COVID-19. Sin embargo, en los casos encontrados aún no existe una correlación entre los niños infectados o un factor común para todos los casos. Mira, en cuanto a lo del COVID, sí se ha tenido como, de hecho, parte de estas hipótesis, de estas teorías, en la que, bueno, algunos tienen la perspectiva que por vacunación de COVID se presentó esto, y no, de hecho los casos que se han reportado han sido de pacientes no vacunados, que bueno, igual COVID, esto es más que nada como una complicación post-COVID, porque bueno, como es sabido, COVID al inicio sí es la infección, pero todo lo que genera después es lo grave, o sea, las complicaciones post-COVID, que los problemas del corazón, que se nos va la memoria, que perdimos el olfato, a lo mejor el problema de hepatitis, puede ser, se ha llegado, digamos, a relacionar, pero no está justificado al 100%, ya que de los casos que se han presentado, no todos han tenido COVID. Pues mira, en cuanto a complicar, afortunadamente el número de casos, digamos, reportes de casos a defunciones no ha sido elevada como empezó con COVID. Eso hasta cierto punto es un punto bueno. Sin embargo, nos queda todavía la duda de que cuántas de todas las hepatitis que hay en todo el mundo actualmente reportadas realmente sean hepatitis agudas infantiles o de origen desconocido, o sean otro tipo de hepatitis. Es como la controversia que todavía se tiene. Lo que todos sabemos que debemos de seguirlo haciendo es principalmente el lavado de manos. El lavado de manos, el desinfectar, por ejemplo, nuestros alimentos. Hay algunas variantes de hepatitis, o bueno, las hepatitis conocidas, que algunas son transmitidas por vía oral fecal, porque a lo mejor compramos algo de la calle, la persona que nos lo vendió no se lavó bien las manos, él está contaminado sin que se dé cuenta, ¿sabes qué? Infecta al niño. Entonces, eso es lo principal, porque bueno, por lo mismo que no sabemos cuál es el agente, pues bueno, dentro de las vías de transmisión ya conocidas en general en todas las enfermedades, es por boca, pues tocando, o sea, comiendo algo o tocándolo cuando nos tocamos nuestras manos, y pues sabemos, ¿no? Los niños todos se lo meten a la boca, en especial los preescolares. Ahorita no se han encontrado o no se ha dado un tratamiento específico. De hecho, en general en las hepatitis, excepto en la tipo B y tipo C, que son dentro de las conocidas, estas dos sí ya tienen un tratamiento específico, ¿no? Ciertos antirretrovirales o unos antivirales, disculpa, pero
pero, por ejemplo, la hepatitis A no tiene un tratamiento de dale esto y se le quita, no son medidas generales. Entonces, en este caso, haciéndolo como comparativo, porque de igual manera son hepatitis, podríamos decir que es medidas generales, no darle paracetamol, ya que esto es muy importante. El paracetamol se metaboliza en el hígado. Si tengo dañado el hígado, lo voy a dañar más con paracetamol, ¿no? Entonces, darle lo más que se pueda de medidas, hidratar al paciente, la alimentación que cómo debe de llevarla, y pues en dado caso que el paciente lo necesite, llamémoslo así, el tratamiento curativo, ¿cuál sería? El trasplante, si es que lo requiere, ¿no? Que son los casos que ya he mencionado, que hay unos cuantos reportados que ameritaron trasplante. Ese es como, llamémosle hasta el momento, el curativo. Ya que tenemos esta nueva enfermedad, sí tenemos que ponerle atención como todas. Si vemos, como te repito, ¿no?, síntomas pivotes, síntomas clave, que llamen la atención al papá. No es nada más, ahí le doy una pastillita y me voy. No, puedo ir a un servicio de urgencias, hasta con el pediatra, el médico general, el médico del centro de salud. Oiga, es que mi bebé, mi niño empezó así. Ok, estuvo en contacto con alguien, porque también eso es importante. Ya están considerando, estuvo en contacto con alguien sospechoso o que también se enfermó de igual manera y está internado, o que le dijeron, como para empezarlo a pensar. Y aquí también tomen un poco de conciencia los papás, ¿no? Es importante prestar atención a cualquier síntoma que puedan tener los menores, como los siguientes: orina de color marrón oscuro, heces de color muy claro, casi blancas, color amarillento en la piel y ojos. Otros síntomas que acompañan a los anteriores son fiebre, vómitos, dolor en el vientre, lado superior derecho, falta de apetito, pérdida de peso y cansancio extremo. Estén al pendiente de la situación o de la salud de sus pequeños, que siempre estén alerta en eso, en cualquier situación, no solamente en esta enfermedad, sino en todas. Que sigan realizando las medidas de higiene independientemente de COVID, sino para la prevención de muchas enfermedades, tomando en cuenta que estamos ya en una temporada de calor y muchas enfermedades se desencadenan, o más que desencadenarse, provocan o hay más, por así decirlo. Entonces, por esta falta de higiene, que es básica, no olvidar recordando, ¿no?, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, no solo por COVID, sino en general, y ahora esta enfermedad y la próxima que se está viniendo, ¿no?, la viruela del mono, que seguimos estudiándola. Y que pues en caso de cualquier duda, ¿no?, que tengan los papás ante los pequeños, acudir con un médico. Para eso, pues ahora sí que para eso estamos. Si es que tienen un pediatra, bueno, acudan con pediatra, porque pues esta es una enfermedad del niño, por eso es que se llama hepatitis aguda infantil o hepatitis aguda de origen desconocido. Ante cualquier llamado de atención del papá hacia el pequeño, bueno, acudan con un médico. Creo que es de las cosas principales que les podría decir o que podría comunicarles, no descuidar al pequeño, que eso es lo principal, sin importar la edad, así tenga 16 años, vayan, si él se siente mal, vayan. Hay algo que sí les quiero mencionar mucho, es el niño cuando se siente mal, en verdad se siente mal. Normalmente cuando un papá ve que el niño está con un moquito o algo, es porque el papá se preocupa y va. Pero cuando el niño te dice, papá, me siento mal, papá, me duele esto, es porque en verdad algo pasa. Porque como bien lo dicen, los niños son como de hule. Entonces ellos, cuando ya se sienten mal o están presentando algo, eso es muy de alerta. Entonces, si presentan eso, más aparte, bueno, ven los papás que hay algo raro ahí, vayan, no pasa nada. A veces es bueno, por así decirlo, pecar un poquito más. Recuerda mantenerte al tanto y acudir a tu unidad médica más cercana. No olvides lavar tus manos constantemente después de ir al baño o al entrar en contacto con sangre, heces u otros fluidos corporales de una persona infectada. Juntos podemos reducir más casos. Es hora de despedirnos por el día de hoy, pero no te olvides que puedes encontrarnos la próxima semana. Para mí ha sido todo un gusto que nos acompañes hasta aquí, así que éxito en tu semana, Cimarrón.
Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste la transmisión en vivo, no olvides seguirnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Además, si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.